En este vídeo veremos dos casos iguales de arañas con hormigas pero con diferentes resultados. Empecemos con el primero. Esta hormiga es de un tamaño medio con respecto a otras hormigas de diferentes especies. Igualmente la diferencia de tamaño entre esta hormiga y la araña es bastante grande. Pero aún así, a la araña le sobran agallas para hacerle frente. Estamos hablando de fuerza bruta contra estrategia e inteligencia, porque las arañas son inteligentes, y poseen medios con los que lo demuestran. Además la araña posee unos quelíceros con los que puede inyectar veneno a la hormiga y paralizarla. Por el contrario, resulta que la hormiga tiene unas potentes mandíbulas con las que con un solo trancazo, puede dejar fuera de combate a la araña. En su contra podemos decir que las hormigas tienen una vista tarada. Ven, peor que nosotros, pero ven. En las hormigas en concreto hay una amplia gama de posibilidades de visión, pero lo que es cierto es que para la mayoría de ellas la visión no es lo más importante, sino el olfato. Las antenas, algo muy característico de las hormigas, son de hecho su órgano del olfato y del tacto, son su órgano sensitivo más importante. Esto es un punto a favor para la hormiga puesto que es así como logra localizar a la araña. Ahora centrémonos un poco en el vídeo. Esta hormiga presenta rasgos de haber sufrido algún altercado, tal vez con otras hormigas. Posiblemente sea este el motivo por el cual está más alterada de lo normal con una defensiva mucho más notable. Y la araña lo está notando. Como os he dicho, la araña presenta rasgos que corren a su favor como la velocidad, sus quelíceros y su seda. Pero todo esto se convierte en nada si es alcanzada por la hormiga. Como ya podéis ver, el resultado será negativo. Y todo en base a un pequeño descuido. La fuerza mandibular de una hormiga es muy poderosa. Y aún más cuando se trata de atacar a una pequeña araña. Pero esta hormiga tiene una fuerza insignificante en comparación con otras hormigas, como la hormiga Drácula, el animal más rápido sobre la Tierra. La hormiga Drácula, Mystrium camillae, puede morder con sus inusuales mandíbulas a velocidades de hasta 90 metros por segundo, lo que lo convierte en el movimiento animal más rápido registrado. En las hormigas hay todo un abanico de posibilidades de visión, tengamos en cuenta que es una familia muy amplia, con miles de especies distintas que la ciencia conoce. Así pues, hay desde especies de hormigas que ven muy mal, hasta otras que tienen una visión muy buena. Algunas no tienen ojos, así que no pueden ver, pero en general la mayoría de hormigas sí los tienen, aunque con un número muy diferente de omatidios de una especie a otra. Se llama omatidio a cada uno de los pequeños ojos que forman el ojo compuesto de muchos insectos y artrópodos. Bueno, pues ya hemos visto cómo a esta araña las cosas no le han ido muy bien. Ahora pasemos al siguiente vídeo, que aunque las condiciones y características son muy similares, el resultado es diferente. Veámoslo. Aquí, la araña fue tan rápida en reducir a la hormiga que ni siquiera me dio tiempo a grabar los primeros movimientos. Pero sí pude tomar buenas imágenes del resto de acciones. Se aprecia perfectamente cómo la araña tiene totalmente inmovilizada a la hormiga con su seda. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta araña? ¿Por qué no le ataca? La respuesta es muy sencilla. La hormiga tiene agarrada a la araña de su pata trasera con sus mandíbulas. Y la araña está esperando un golpe de suerte para ver si la suelta. Con la imagen ampliada y ralentizada se puede apreciar mejor. Incluso con sus continuos zarandeos le va a resultar muy difícil librarse de las mandíbulas de la hormiga. En este caso podrían existir tres soluciones diferentes.
La primera consiste en deshacerse de su extremidad usando la autotomía. La autotomía es la autoamputación espontánea que efectúan sobre sí mismos algunos animales para escapar de potenciales depredadores. La segunda opción consistiría en que si la araña ya le ha inoculado su veneno, entonces solo cabe esperar a que la hormiga pierda fuerza y la suelte, pero tal vez aún así no la suelte porque las mandíbulas de las hormigas tienden a quedarse cerradas. Es cuestión de suerte. La tercera sería esperar para ver si la hormiga abre sus tenazas por sí sola. También es cuestión de tener mucha suerte. Y al final la hormiga suelta a la araña. Parece ser que todo apunta a la primera de las opciones, es decir que la araña ya inoculó su letal líquido a la hormiga. El veneno surtió efecto lentamente y ésta fue perdiendo fuerza poco a poco hasta que la soltó. Vamos a ver este momento más despacio. La hormiga ya no se mueve de la misma manera, lo que parece que refuerza mi teoría. Y lo que viene a continuación ya es fácil de adivinar. Con una segunda o tal vez tercera inyección de veneno, la hormiga pasa a ser comida fresca para la araña. Antes de finalizar, veremos algunas escenas repetidas un poco más despacio de ambos vídeos.